¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra lección de Derecho. En esta ocasión van a utilizar su libro de lecturas y de actividades en la página 74. Vamos a comenzar con una reflexión en la cual nos menciona que pues la mayoría de las personas pues tienen derechos. Derecho a la educación, derecho a la vida, derecho al alimento, derecho a vivir en un lugar, derecho a formar familias, en fin. Todas las personas que viven en este país tienen diferentes derechos. Ya cada quien, obviamente, de acuerdo a su vida, pues puede ser que algunos lo hagan más rápido u otros un poquito más lento. Pero todos tienen los mismos derechos. Pero bueno, ¿de dónde surgen todos esos derechos y también obligaciones? Bueno, surge de la Constitución. Dice, la palabra Constitución deriva del latín constituio onis, que significa acción o efecto de construir. El diccionario de la lengua española refiere que es de la esencia o cualidad de una cosa que la constituyen y la diferencian de los demás, así como la forma o sistema de gobierno que tiene un Estado. Actividad de aprendizaje número 1 dice, desde tu punto de vista, ¿qué debe contener la Constitución? Esta ustedes lo van a hacer como actividad, lo voy a poner en Classroom. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor en algún momento de su vida han leído la Constitución, más que nada por cuestiones de tareas, ¿no? Tal vez no tanto por querer leer ese libro. De hecho, a algunos de ustedes les tocó algunos artículos de la Constitución. Obviamente no todos les puede tocar el mismo artículo, entonces a diferentes personas les tocó un artículo que habla de diferentes cosas. Entonces ya pueden tener un poquito ahí como de conocimiento y contestar esta pregunta. A lo mejor del tema que a ustedes les tocó, pueden ustedes tomar la decisión de decir, y mejor si fuera mejor esto, o si mejor tuviera esto. Recuerden que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los países del mundo existe una Constitución, pero no todas son iguales. Así es que en este país hay cosas a lo mejor muy buenas en cuestión de derechos y también tal vez en obligaciones, cuando en otro país a lo mejor eso no está aquí, o al revés, en otro país está y aquí no. Ya habíamos comentado, si no me equivoco, fue con este grupo que comenté, por ejemplo, aquí nosotros que queremos comprar un chicle, por ejemplo. Pues yo creo que todos pueden comprar un chicle, ¿no? Cada uno de ustedes a lo mejor ha ido a la tienda a comprar un chicle. Pero imagínate que te dijera aquí la Constitución, ¿sabes qué? Pues está prohibido comer chicle, ¿no? Posiblemente dirías, pero bueno, pues es un chicle, no es nada malo. Pero hay países como Singapur donde el chicle está prohibido. Así de fácil, está prohibido el chicle. Es una ley a lo mejor para nosotros algo absurda, ¿no? Así como que, oye, es un chicle nada más. Obviamente en Singapur no es que no coman chicle, sino es por cuestión de receta médica. Si no, no puedes comprar chicle, incluyendo a extranjeros. Así es que si eres extranjero y algún día van a Singapur, pues no van a poder comer su chicle. Es ilegal. También, por ejemplo, en otros países hay pena de muerte. Hiciste algo malo, pena de muerte. Estados Unidos es un ejemplo de ellos. No todos los estados de ese país tienen la pena de muerte, pero algunos todavía la tienen. Si haces ciertos delitos, pues ni modos, te vas al inframundo. Más sin embargo, en nuestro país eso ya no existe, o en otros países pues eso no existe. Por más que seas muy malo o cometas muchos delitos, no te preocupes, nadie te va a matar, ¿no? Entonces aquí cuestión de decisiones, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes dirán, no, pues debería de ver, otros no, pues no, etcétera. Muy buen tema de conversación. Desgraciadamente no estamos en el salón para hacer un debate sobre este tema. Posteriormente, la Constitución es la ley suprema de un país. Contiene los derechos fundamentales del ser humano y las decisiones políticas, económicas, sociales del pueblo, así como la forma en que se organiza el Estado, cómo funcionan los mecanismos para proteger los derechos. Así es que en esa Constitución viene todo lo que se pueden imaginar viene ahí. Ahí no hay forma de que digas, no viene. Ahí está, es como si fuera un reglamento interno de alguna escuela, por ejemplo. Y aquí te menciona algo así como, ¿sabías que? Por Estado nos referimos a la porción de territorio cuyos habitantes se rigen por leyes propias. En México es un Estado. Más adelante estudiarán los elementos que lo integran. Posteriormente nos menciona aquí una fotografía. Pues ahora sí que muchos países del mundo tienen constituciones incluso muy recientes, que uno puede decir que apenas tienen su constitución.
Y hay países que ya tienen la constitución vigente hace muchísimos, pero muchísimos años. En el caso de los Estados Unidos de América, la primera vez que tuvieron una constitución que dijeron, este es un libro donde vienen las reglas, donde vienen los derechos, fue en 1789. Obviamente a través de la época, a través de los años, pues les hacen cambios. ¿Por qué hacen cambios? Porque bueno, la gente cambia, la tecnología cambia, cambian muchas cosas. Y bueno, seguimos todavía con el texto que dice lo siguiente. Puede ser escrita o consuetudinaria, es decir, no escrita. La primera es creada sistemática y documentalmente y se encuentra contenida en un texto, es decir, como un libro, volumen o código. La segunda tiene su origen en los usos y costumbres de un estado y no está en un texto, volumen o código. De acuerdo con el procedimiento que se sigue para su modificación o reforma, puede ser flexible o rígida. En el primer caso puede modificarse mediante el procedimiento legislativo ordinario, es decir, a través del que se aplica para modificar otras leyes. En el segundo, para reformarse debe seguirse un procedimiento especial que es solo un órgano específico, en el caso de nuestro país, el Poder Legislativo, que ustedes ya investigaron cuántos diputados y cuántos senadores existen en nuestro país. Luego nos menciona aún, ¿sabías que? El artículo 135 de nuestra Ley Suprema dispone que la Constitución puede ser adicionada o reformada. Esto significa que sí la podemos modificar. Obviamente hay un procedimiento. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, diputados y senadores, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que estén siendo aprobadas por la mayoría de la legislatura de los estados. Y es así como muchas de las leyes o reglas han cambiado a través de los tiempos. Un ejemplo, creo que ya lo había puesto, es la educación. Hace muchos años no era obligatorio estudiar la secundaria. O sea, era como una opción. Después dijeron, no, sí, hay que estudiar la secundaria. Y así se quedó por mucho tiempo. Todavía en los años 90, todavía la secundaria era lo mínimo. Así es que si alguien terminaba la secundaria era como, wow, ya terminaste, excelente. Ya después, hace 2 sexenios, dijeron, no, la preparatoria tiene que ser obligatoria. Y por eso muchos trabajos piden la preparatoria como mínimo. ¿Tienes la prepa? No, pues que sí. Ah, bueno, puede ver que sí te puedan dar el trabajo. Tengo la secundaria. No, pues no, lo siento. Sigue participando. Actividad del aprendizaje 2 dice. Con ayuda de tu compañero responde las siguientes preguntas. En este caso es de manera individual. ¿Podrían identificar cómo se clasifica nuestra Constitución y por qué? Aquí investiguen un poquito sobre la Constitución, cómo se clasifica. Podemos decir como si fuera el índice. Y ya usted lo investiga de manera individual. Vamos a ver un poquito sobre los antecedentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, a quién se le ocurrió o quién dijo, aquí en este país ocupamos un librito como ese, ¿no? Pues bueno, todo empieza de la siguiente manera. En México, la primera norma suprema se promulgó en 1824. Imagínense tanto tiempo que ha pasado y esa fue la primera constitución que se tiene en nuestro país por el primer Congreso Constituyente, una vez consumada la independencia de nuestro país, encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende, continuada por José María Morelos y Pavón y concluida por Vicente Guerrero. Entonces, en esa época ya empezaba a haber una primera constitución donde pues hubiera normas y reglas para todos los habitantes de aquella época. En ella se postula la soberanía nacional. Se establece una república representativa, popular y federal, así como un sistema presidencialista. Hasta aquí hacemos un pequeño pause. ¿Por qué? Muchos de ustedes dirán, ¿qué es eso de república representativa, popular y federal? Significa que existen estados. Nosotros sabemos que actualmente ya son 32 estados. Hace algunos años era un 31 estados y un distrito federal, pero eso ya no existe, ya lo cambiaron en la Constitución. Entonces significa que cada estado de alguna manera también es independiente. Tiene su propia constitución. De hecho, nuestro estado tiene su propia constitución. Si te vas a Sonora, tiene su propia constitución. Pero esa constitución obviamente vale un poquito menos que la constitución política. Entonces significa que cada estado puede tener su propio
regla, su propia orden, eso sí, sujetándose siempre a la constitución política, ¿no? A la grande, a la general. Porque hace muchos años eran centralistas, significaba que todo lo que dijeran en la Ciudad de México, bueno, en aquella época, pues era lo que se tenía que hacer. Pero hoy en día pues también se le da un poquito de oportunidad a las demás para que puedan tomar decisiones. Posteriormente, así como un sistema presidencialista, es decir, que hubiera un presidente, un representante de la población, el poder legislativo, que ya existía, compuesto por 2 cámaras, y el judicial por una Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, ¿sabías qué? Bueno, en la creación de la Constitución de 1824 influyeron las ideas filosóficas de Rousseau respecto a la soberanía, las de Montesquieu sobre la división y equilibrio de poderes, de federalismo estadounidense y la Constitución Cádiz de 1812. Bueno, esto es un poquito de historia, desconozco si en prepa tienen historia, pero bueno, hace muchos años también había 2 personajes muy importantes de la época que ellos eran mucho de pensar, pensaban muchísimo. Era Rousseau y Montesquieu, fueron muy importantes, de hecho en historia lo van a ver si es que les toca historia. Y bueno, ellos decían cosas sobre pues, el cuidado del individuo, de la nación y todo eso. Entonces, en base a eso, pues bueno, aquí en nuestro país dijeron, me gustan sus ideas, están buenas, vamos a plasmarlas en la Constitución de 1824. Bueno, perfecto, pues la plasmamos, ¿no? Posteriormente aquí hacen un pequeño análisis de quién era Jacques Rousseau. Nació en Ginebra, en Suiza, el 28 de junio de 1712 y murió en Hermonville, Francia, el 2 de julio de 1778. Murió bastante joven esta persona. Bueno, pues ahí está la fotografía, si no lo conocían. Fue un escritor, filósofo, músico, botánico y naturalista. Sus ideas influyeron en la Revolución Francesa y él desarrolló las teorías republicanas y el crecimiento del nacionalismo. Es decir, esta persona decía que era muy importante que cada nación, pues vaya, se sintiera de su nación. Si eres francés, pues soy francés. Si yo soy español, pues español, ¿no? Y sobre todo, pues el crecimiento de las personas, la parte social. Luego también nos menciona un ¿sabías qué? Charles Louis Secodan, señor de Bright y barón de Montesquieu, así se llamaba, así literal. Pues este nació el 18 de enero de 1689 y murió en París, Francia, el 10 de febrero de 1755. Fue un cronista y pensador político francés que vivió durante la Ilustración, que fue la etapa donde había muchos pensadores que pues comentaban muchas cosas que en aquella época pues eran cosas como wow, sí es cierto, tienes razón. Por eso se hicieron famosos, ¿no? Luego destaca una teoría de la separación de poderes que fue incluida en la Constitución de todo el mundo. Pasa un poquito de tiempo y ya estamos en nuestro país y dice nuestra segunda Constitución derivada de la Guerra de Reforma, cuya duración fue de 3 años, que culmina con la victoria del grupo liberal liderado por Benito Juárez, la Constitución de 1857. De 1824 a 1857, otra Constitución, vaya, se renovó, otra totalmente nueva. En el ¿sabías qué? Dice la Constitución de 1857 se encontraba vigente cuando se luchó contra la invasión francesa y el segundo imperio mexicano de Maximiliano de Habsburgo. Bueno, la crisis económica y social de principios del siglo XX condujo al estallido de la Revolución de 1910, que bueno, pues también es otra etapa de pues nuestra historia, y por ahí pues Francisco I. Madero logró la renuncia y retirada de Porfirio Díaz, que pues ya saben ustedes que Porfirio Díaz pues ya tenía bastante tiempo haciendo bastantes cosas. Aproximadamente dicen los autores que duró más o menos 30 años en el poder, no continuos, estuvo en algunas etapas fuera, pero digamos que si sumamos todo el tiempo, aproximadamente estuvo 30 años. O sea, podemos decir que igual como en otros países, siempre había alguien que se quería quedar en el poder. Posteriormente, este movimiento evidenció la necesidad de reformar la Constitución de 1857, sin embargo no se ejecutó debido al golpe militar de 1913 de Félix Díaz y Victoriano Huerta, quien culminó con el asesinato de Madero y de José María Pino Suárez. Después, Venustiano Carranza, con el carácter de encargado del Poder Ejecutivo, convocó a un nuevo Congreso Constituyente en septiembre de 1916
y promulgó la Constitución del 5 de febrero de 1917, que es la Constitución que actualmente pues nos rige. Cambió totalmente a la de 1857. Por ahí dice que el Congreso Constituyente de 1917 se integró por 214 diputados de toda la República. Es decir, aumentaron, ¿verdad? Porque son 300 actualmente. El contenido social de la nueva Carta Magna, que también se le conoce así a la Constitución, lo hizo destacar de tal forma que se le definió como el Congreso creador de la primera Constitución social en el mundo. Posteriormente, principales elementos de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué es lo que en esa Constitución viene o qué sobresale, ¿no? Dice, los estudiosos del derecho sostienen que la Constitución de 1917, vigente hasta nuestros días, consta de dos partes, la parte dogmática y orgánica. La primera parte dogmática trata de los derechos humanos y sus garantías, es decir, de nosotros como ciudadanos, cada uno, ¿no? Y la parte orgánica es cómo se regula nuestro país. Por ahí menciona que está la parte de la soberanía, la constitucionalidad de las leyes, el régimen federal, división de poderes, los derechos humanos y el sistema representativo. Todo este conjunto es nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Posteriormente dice, a continuación revisamos en qué consiste cada uno de ellos. La soberanía. Pues, ¿qué es esto de la soberanía? Entendida como el ejercicio de la voluntad general del pueblo, indivisible e inalienable. Esto es la facultad exclusiva de un pueblo para dictar, aplicar y hacer cumplir las leyes que él mismo se ha dado. Y por ahí menciona un artículo, el artículo 39 de nuestra Constitución. Dispone que la soberanía nacional reside esencialmente y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Bueno, eso de modificarlo así como modificarlo, pues en la vida real no tanto, ¿no? Pero bueno, nos menciona que de alguna manera el pueblo o todas las personas pues tenemos ese derecho de, opinar, ¿no? De que sabes que pues que el gobierno se cambie, ¿no? Algo como ha pasado en muchos países últimamente, ¿no? La parte de los derechos humanos, un tema también muy extroversial. Dice, es decir, nuestros derechos fundamentales reconocidos y protegidos por la Constitución se encuentran en los artículos del 1 al 29, que, bueno, muchos de ustedes tienen algunos artículos precisamente de las garantías individuales. Y por aquí menciona alguno del artículo 1, que dice, dispone que en nuestro país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo condiciones que establece la misma ley. También la parte de la división de poderes, es decir, cómo se divide nuestro país. Ya sabemos que legislativo, ejecutivo, judicial, pero ¿quiénes son estos poderes, no? Como fundamento, el artículo 49. Después el artículo 40 nos menciona sobre la voluntad del pueblo mexicano en constituir una república representativa, democrática y laica. La parte de la laica es que no existe una religión como tal legal, es decir, cada quien puede pues creer en algo. En otros países sí suele haber así como que la religión es esta y punto, ¿no? Aquí la que quieras. Y bueno, cada estado pues de alguna manera es libre y soberano. También nos menciona aquí la parte de la república, de cómo está constituido nuestro país, los nombres de los estados, por mencionar algunos ejemplos. El Estado Federal Mexicano tiene un accidente en el acta constitutiva de 1824. Y ya para terminar esta parte y la clase, dice la constitucionalidad de la ley, que significa no existe la ley superior a la Constitución. En el artículo 133 de la Constitución señala que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que están de acuerdo con la misma, celebrados y que celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado arreglarán dicha constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en la constitución o leyes de los estados. En pocas palabras, la constitución pues ayuda muchísimo a muchas cosas. Y otra actividad que tienen que hacer es la siguiente, recuerden que es de manera individual. Simplemente pongan el primer antecedente de nuestra Constitución es y ponen su respuesta. Los derechos fundamentales se encuentran en la parte D y ponen su respuesta. Y la Constitución vigente fue promulgada ¿cuándo? Pues ahí mismo lo acabamos de decir en la lectura, ¿no? Y pues prácticamente la vamos a dejar hasta aquí.
Y ya para terminar, esa es una reflexión, no es necesario. Y yo creo que sí, vamos a dejarla hasta ahí. Vamos a dejarla hasta ahí. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Ahorita de todas formas voy a acomodarles bien lo que son los trabajos en Classroom, para que aquellos que como que se revolvieron, ahí los vamos a acomodar. Y también les pondré la página para que ustedes ya nomás se vayan a la página y el ejercicio y lo hagan, ¿no? Pues muchísimas gracias. Y pues nos vemos la siguiente semana todavía. Recuerden, vayan haciendo sus exposiciones. Bueno, nos vemos hasta la próxima y hasta luego.